ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם Shalom. En esta ocasión vamos a continuar con la serie que venimos trabajando sobre el libro de Juan. En esta ocasión vamos a comenzar con Juan 8:31. Juan 8:31. Y nos dirigimos ahora al Padre Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas, ya que confesamos que le fallamos de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Apelamos a ti, Padre Todopoderoso, apelamos a tu perdón y a tu misericordia, para que nos des un corazón nuevo, unos oídos y un ser dispuesto a escuchar tu palabra, tu enseñanza, las enseñanzas de nuestro Maestro Yahoshua,
y que podamos producir fruto para honrar al Todopoderoso de Israel por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Comenzamos ahora con el verso 31 del capítulo 8 de Juan. Y para entrar en contexto, recordamos que estamos en un momento en que el maestro se está enfrentando a los judíos que están llenándose de razones, buscando argumentos para acusarlo ante las autoridades. El maestro hasta ahora que hemos leído en el libro de Juan ha tenido grandes y fuertes enfrentamientos con estos judíos y a la verdad estos judíos fariseos, escribas y algunas personas importantes dentro de la sociedad judía de aquellos tiempos, israelita, verdaderamente no han podido entender el mensaje del Mesías, mientras que él se esfuerza en darles todas las señales y las pistas para que ellos entiendan quién es él y cómo él está cumpliendo todas las profecías que se habían escrito acerca de él. Vamos entonces a comenzar con el verso 31, vamos a ir resaltando los versos que tenemos allí en la pantalla. Igualmente solicitamos a las personas que ven estos videos que siempre tengamos los textos de estudio a la mano en varias versiones digitales o versiones físicas, y vayamos comparando los textos y aún escudriñando y analizando los comentarios y las exposiciones que se van haciendo. Tenemos dos versiones, la versión israelita nazarena en la pantalla y una versión tradicional que vamos cotejando en forma paralela. Damos un saludo de bienvenida a las personas que nos acompañan en forma presencial, las personas que están con nosotros en forma virtual y las personas que verán estos videos y los escucharán los audios más adelante. Bien, comenzamos con el verso 31 y nos dice: Entonces Yahoshua les dijo a los yahuditas que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos. Bien, vamos a ver un poco sobre el verso 31. La primera parte, vemos que habían unos judíos que habían creído en él. Luego habían unos judíos que no habían creído en él. Inclusive, habían unos judíos que no solamente no habían creído en él, sino que venían acusándolo e intentando atraparlo. Estas palabras del maestro son para estos judíos que sí habían creído en él. Sin embargo, hay una condición. Cuando nosotros encontramos la palabra sí en los textos, estamos entendiendo que hay una condición. Hay una condición que está relacionando dos aspectos en este verso o en la frase que estemos analizando. Habían judíos que habían creído en él. Esta es la audiencia para este pasaje. Y aquí vemos con la palabra sí una condición. Si ustedes permanecen en mi mensaje. ¿Qué nos puede dar a entender esta frase? Que a pesar de haber creído, ellos también deben permanecer en su mensaje. ¿Qué significa? Que es posible que ellos hayan creído, pero no permanezcan en el mensaje del maestro. Entonces, puede haber judíos que han creído y permanecen en su mensaje, y judíos que han creído, pero no permanecen en su mensaje.
Y los que son verdaderamente los discípulos del Maestro son, uno, los que sí han creído en Él, y dos, los que aún, además de haber creído en Él, permanecen en su mensaje. Entonces, hay dos condiciones entonces para ser discípulos del Maestro. Uno, creer en Él, y dos, permanecer en su mensaje. No solamente es creer en Él. Lo vemos aquí en palabras del Maestro Yahoshua en el verso 8:31. Damos la bienvenida a Silvana García, que nos está acompañando en esta ocasión. Y seguimos con el verso 32, que nos dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí tenemos entonces la letra I. La letra I nos une este verso con el anterior. Entonces tenemos que tener en cuenta el verso anterior para continuar con el mensaje del verso siguiente. ¿Qué estamos viendo en el verso anterior? Que los judíos que habían creído en Él, bajo esas dos condiciones, creer en Él, permanecer en su mensaje, van a ser verdaderamente sus discípulos y además van a conocer la verdad y además la verdad los hará libres. Así que la consecuencia de creer en el Maestro, de permanecer en su mensaje, es que van a ser verdaderamente sus discípulos. ¿Y cuál es la ventaja de ser discípulo del Maestro? Conocer la verdad, y esa verdad los hará libres. Dos grandes ventajas de ser discípulos del Maestro. Pero para ser discípulo del Maestro hay que permanecer en su mensaje y creer en Él. Esas dos condiciones. ¿Y qué significa permanecer en su mensaje? ¿Cuál es su mensaje? Entonces, vamos a ver, y estamos viendo en todo este libro de Juan, cuál es el mensaje del Maestro Yahoshua. Vamos al verso 33, donde se nos dice, ellos le respondieron. Siempre, como estamos en un estudio analítico y escudriñando, no estamos leyendo los versos de corrido como están en una u otra versión, y hacemos interrupciones con el fin de ir estudiando, analizando, escudriñando cada parte de cada frase. Aquí nos dice el verso 33, ellos le respondieron. ¿Quiénes ellos? Pues vamos al verso 31 a ver quiénes son estos ellos que están aquí en este chat presencial, en este chat virtual presencial de el Maestro con unos posiblemente discípulos. En el verso 33, ellos le respondieron. En el verso 31 estamos viendo que son unos yahuditas que habían creído en Él. Pero el asunto con estos yahuditas que habían creído en Él no está totalmente completo. El Maestro les está añadiendo que además de creer, deben permanecer en su mensaje. Y vemos en el verso 33 que ellos han creído, pero todavía no entienden, han creído en el Mesías, pero todavía no llegan a entender las palabras y las frases y la pedagogía de nuestro Maestro. Lo vemos allí en el verso 33. Ellos le respondieron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú llegarán a ser libres? Bueno, si analizamos un poco esta respuesta de ellos, porque es una respuesta,
no está del todo ajustada a la verdad, porque ellos fueron esclavos en Egipto. Tal vez estas personas no están pensando en aquel tema de Egipto, sino en una etapa del pueblo más reciente, más en los últimos tiempos. Pero no se trata de esa esclavitud realmente. Entonces aquí estamos viendo que el maestro está hablando de una esclavitud y los judíos que habían creído en él están en su mente pensando en otro tipo de esclavitud. Ahí vemos entonces esa distancia, esa discrepancia entre el pensamiento de estas personas que a pesar de haber creído en el maestro, todavía no tenían claro el mensaje del maestro. Ellos le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, llegarán a ser libres? Definitivamente, ellos están en otro cuento, están en otra zona, no están realmente en la sintonía de la enseñanza del maestro, a pesar de que habían creído en él. Luego, no es posible permanecer en el mensaje del maestro si no lo entendemos. Para permanecer en un mensaje tenemos que tenerlo claro, entenderlo, apropiarnos de ese mensaje, vivirlo para cumplir con aquello de permanecer en su mensaje. La respuesta del verso 34 les aclara y nos aclara acerca de qué esclavitud está hablando el maestro Yahoshua. Yahoshua les respondió: en verdad les digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Sobre este tema hay una carta del discípulo Shaul en el capítulo 7 en la que él maneja nuevamente, este discípulo Shaul, este tema de la esclavitud del pecado, y también este tema es bastante mal entendido en las denominaciones porque se habla de una ley, etcétera. Entonces también hay confusión con ese capítulo 7. Este es el tema que está manejando el maestro, la esclavitud que viene del pecado. Y bueno, tenemos entonces que saber qué es esclavitud y qué es pecado, y por qué una persona puede llegar a ser esclavo del pecado. Podríamos entonces preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué es pecado? La misma escritura nos define lo que es el pecado. Simplemente, transgresión de la ley, transgresión de la Torah. Ley, como normalmente se le llama en el mundo occidental, para nosotros la Torah, la palabra del Todopoderoso, sus enseñanzas, sus normas, sus estatutos, sus decretos y sus reglamentos. Así que esclavo del pecado es aquel que ha contravenido, ha hecho contravención, ha hecho transgresión de alguno de los mandatos de la Torah. De esa manera pierde la libertad y se convierte en esclavo del pecado. Ese es el tema que está manejando el maestro en este momento, la esclavitud del pecado. Generalmente salir del pecado, cualquiera que sea, pequeño o grande, es muy difícil. Y la persona se convierte en un esclavo de ese pecado. Pecados como muchos que están expresados en la escritura. Pequeños y grandes siguen siendo pecados, son transgresiones de la Torah y tienen consecuencias. Y
La persona se convierte en esclavo de su pecado, cualquiera que sea. Vamos a poner un ejemplo. Una mentirilla pequeña. Una persona dijo una mentirilla pequeña. En su conciencia sabe que lo dijo. Puede que no sea una mentira pequeña que vaya a causar un incendio, pero la persona en su conciencia sabe que la dijo. Buscará justificaciones. Ya al buscar justificaciones para mantenerse en esa mentirilla, ya está convirtiéndose en esclavo de esa mentirilla. Está allí siempre manteniendo la mentirilla con un argumento, con el otro, también justificándose. A veces dirá que no, que es una mentirilla piadosa o que no le hizo daño a nadie, pero ahí está. La mentirilla está ahí y esa persona va a seguir con esa, así sea una pequeñita carga, como una espinita, pero ahí va a seguir con su mentirilla. Un pequeño ejemplo de lo que es ser esclavo de un pecado. Voy a cerrar un momentito para aclarar la garganta. Bien, me disculpan con esta interrupción. Vamos entonces teniendo claro lo que esa libertad que tiene una persona cuando permanece en el mensaje del maestro, y simplemente el mensaje del maestro es la Torá, porque como solemos repetir casi sin reflexionar, que es la palabra hecha carne. Es una frase con una gran carga simbólica y de profundidad más espiritual que literal. Una palabra que se hizo carne. Así que estamos viendo que esa palabra es la verdad y esa verdad es la que hace libre. El maestro nunca habló algo diferente de la Torá ni la contradijo, al contrario, amplió su enseñanza y amplió la forma, la pedagogía para que pudiéramos entenderla en los tiempos actuales de aquellos días de una forma más práctica y más adecuada a aquellos momentos, sin dejar la pureza de ser siempre la misma palabra, sin cambiar para todas las épocas. Vamos al verso 35 que nos dice: el esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Bien, aquí hay una frase que vamos a detenernos aquí un poco para analizar. Estamos hablando de la esclavitud del pecado. En el verso 35 nos afirma el maestro: el esclavo no permanece en la casa para siempre. ¿Qué puede significarnos esto? ¿Cómo podemos entender esta frase del maestro? Vamos a ver la frase siguiente: el hijo sí permanece para siempre. Aquí tenemos varios temas. Una casa, un esclavo y un hijo. Un tiempo de permanencia. No permanencia y una permanencia que es para siempre. Así que tenemos a un esclavo. ¿Qué es el esclavo? El esclavo es aquella persona que cometió algún pecado, hizo una transgresión a alguna ley. ¿Qué es la casa? ¿De qué casa se refiere el maestro en este versículo? Vamos a
hacer una pausa para que alguna de las personas que nos acompañan nos colabore acerca de esta casa que aparece en este verso 35 y por qué esta casa entra en este tema de la libertad o de la esclavitud. Bien, estamos en una pedagogía de nuestro maestro el Mesías que es bastante profunda y a simple vista pudiera, si a estas personas que son conocedoras de la Torah, estos judíos, pudiera desconcertarlos un poco esta forma pedagógica de hablar del maestro. Bueno, ¿Sí? bueno, yo veo que aquí es literalmente el esclavo nunca va a estar en su propia casa. Vamos a decirlo así, como esclavo, siendo esclavo, no va a tener casa propia, vamos a decirlo así. Sí, entonces, como hijos que somos de Dios, permaneceremos con nuestro Padre siempre. Entonces, por eso yo creo yo que el esclavo, pues siempre será esclavo y nunca será libre. Y nosotros como hijos de Dios permaneceremos con Él en libertad. Exactamente, esa es la idea. Hay una casa y el esclavo, por supuesto que si es esclavo no está en su propia casa. Si es esclavo está ejerciendo su labor de esclavo en la casa de su patrón o en las propiedades de ese patrón. Y el contraste está en la segunda parte. El hijo sí permanece para siempre. Así que estamos viendo aquí al maestro identificándose con aquel que, por ser la persona enviada para traer este mensaje de libertad, ese hijo tiene que dar testimonio de sí mismo, además de que el Padre da testimonio de él por medio de las obras. Testimonio de no pecado. De manera que el Hijo sí permanece para siempre en esa casa porque el Hijo está sin pecado. Ese es el tema que estamos manejando en el verso 31. El pecado lleva a esclavitud, pero el cumplimiento de los mandatos lleva a libertad. Es una consecuencia, es una realidad que nos habían negado hasta el momento. Al contrario, nos decían que éramos esclavos de la ley, y es todo lo contrario. Esa ley es la que nos da a nosotros libertad. Estar en contra de esa ley es la que nos convierte en esclavos. Así que esa es la idea acerca de la palabra, la libertad, el pecado en este tema. Tenemos tres tópicos importantes: la libertad, el pecado, permanecer en una casa, y el Hijo dando testimonio de que Él es libre de pecado y por lo tanto esa verdad que Él nos da nos hace libre, y lo repite allí en el verso 36, verdaderamente libres. Es la verdadera libertad, la palabra, el mensaje que el Maestro nos está dando. Y
tenemos que permanecer en ese mensaje como lo vemos en el verso 31. Muy bien. Vamos al verso 37 que nos dice: sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Estamos viendo aquí ya también que el maestro, en esa forma tan sincera, directa, está acusándolos, afirmando que la palabra que él trae no les cabe. ¿Y a quiénes le está hablando el maestro? Arriba nos dice que, en el verso 31, que eran unos judíos que habían creído en él. No estamos viendo en el texto que la audiencia haya cambiado. Por eso en el verso 31 el maestro es enfático en afirmarles: si ustedes permanecen en mi mensaje. Pero en el verso 37 él les afirma que ese mensaje no tiene cabida en ellos. Entonces, habían creído, pero ese mensaje no permanece, si no cabe en ellos, mucho menos va a permanecer en ellos. Luego, así no van a poder llegar a ser verdaderamente sus discípulos, no van a conocer verdaderamente la verdad y seguirán siendo esclavos. Estamos aquí en una enseñanza bien compleja y profunda del maestro ante un grupo de judíos que habían creído en él. Y vamos a repetir el verso 37. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Este era el argumento que ellos habían planteado en el verso 33. Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Así que ellos no estaban realmente comprendiendo el mensaje del maestro y de qué esclavitud él estaba hablando. En el verso 38 nos dice el maestro lo siguiente: yo hablo de lo que he visto estando con el Padre, y ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Bien, vamos a ver qué dice en la versión tradicional en este texto, porque hay dos palabras Padre. Entonces aquí estamos viendo dos palabras Padre y la versión israelita nazarena, la primera palabra Padre la coloca en mayúscula y la segunda palabra Padre la pone en minúscula. Bueno, nosotros conocemos que en el idioma hebreo, como definitivamente han sido escritos todos estos textos, aunque nos habían dicho lo contrario, que era griego koiné y otros que eran griego koiné y que definitivamente no era en hebreo. Recordemos que en el idioma hebreo y más en esa versión que ellos utilizaban en aquellos días no existían mayúsculas y minúsculas. Esto lo hicieron más adelante los traductores, digamos, como para que entendiéramos de alguna manera con más claridad el texto. Sin embargo, a veces esa intención no dio del todo un buen resultado porque terminaron desfigurándose y disfrazándose los mensajes, siendo distorsionados. 38. Estamos aquí entonces en este verso, en esta charla con estas personas que se dicen ser descendientes de Abraham. Entonces aquí el hijo nos está comentando sobre esa frase que ellos dijeron en el verso 33. Nos dice el maestro: yo hablo lo que he visto estando con el Padre. Nosotros entendemos que el Padre al que se refiere el maestro Yahoshua es el Padre eterno, todopoderoso, el Creador. Y aquí en el verso, la segunda parte del verso 38, el maestro les dice: ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre.
Sin embargo, vamos a ver el verso 39. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Aquí tenemos todavía esa misma discusión sobre el mismo tema que venimos manejando desde el verso 32. Y siguen ellos insistiendo en ese tema. Nuestro padre es Abraham. Y Yahshua les dije, sí, pues si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. ¿Por qué nos habla el maestro de las obras de Abraham? Porque recordemos que más adelante en otros discípulos escribieron acerca de la fe y ponen a Abraham como un paradigma de la fe, como un ejemplo de una persona de fe. Ellos, se dice, estos judíos que habían creído en él, se dicen hijos de Abraham, pero el maestro les reprocha aquí que sí, son hijos de Abraham, pero no hacen lo que hace Abraham. Y recordemos que el hijo hace lo que ve hacer al padre. Lo vemos allí en el verso 38. Yo hablo de lo que he visto estando con el padre. Sin embargo, ellos no hacen lo que han visto de su padre Abraham, porque el padre Abraham, inclusive, es uno de los más grandes ejemplos de fe. Y en el verso 40 sigue en ese reproche el maestro contra estos judíos que habían creído en él, curiosamente, y les dice, pero ahora procuran matarme a mí, un hombre que les había hablado la verdad que oí de parte de Elohim. Eso no lo hizo Abraham. Bueno, aquí entonces ya vamos a buscar en qué momento cambió la audiencia, porque aquellos judíos que habían creído en él no necesariamente eran los que estaban intentando matarlo. O vamos a comprender que en este grupo había unos judíos que habían creído en él y otros que además procuraban matarlo, porque las palabras son independientemente para un grupo, los que habían creído en él, y luego nos dice el maestro en estas palabras que estos judíos procuraban matarlo. ¿Y procuraban matar a quién? A un hombre que les había hablado la verdad que él mismo oyó de parte de Elohim, y nos repite en la parte 40, en el verso 40, nos repite lo que nos dijo en el verso 38. Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre, y ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Y ahora están procurando matar a un hombre que simplemente ha hablado la verdad de palabras que escuchó de parte del Todopoderoso. Eso no lo hizo Abraham. Así que estamos viendo aquí un grupo de judíos que habían creído en él, pero también en este grupo hay un grupo de judíos que no habían creído en él, y el mensaje es igualmente para todos los que habían creído en él y los que no habían creído en él, y en particular en esta última parte ya para aquellos que habían y que procuraban matarlo a el maestro Yahoshua. Vamos a hacer una pausa para dar tiempo si alguna persona nos quiere apoyar, nos quiere aportar con algún mensaje o algún texto. Adelante. Muy bien. Ahora viene algo más fuerte todavía. Más fuerte todavía, y estamos viendo aquí esta contienda verbal en una fuerte discusión entre estos judíos
y el maestro. Ya está claro que no solamente no han creído en él, sino que son los que ya venían atacándolo en unos versos anteriores. Y vamos en el verso 40, en el cual el maestro les reprocha que, siendo ellos hijos de Abraham, no están haciendo como hubiera hecho Abraham. 41. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un solo padre, Elohim. Bueno, aquí tenemos un fuerte enfrentamiento aquí en esta frase. Hay una acusación muy fuerte en cuanto a fornicación. Este tema de la fornicación que se trata aquí en el verso 41 amerita otra investigación y un estudio más profundo. ¿Por qué estas personas que eran unos judíos nos están hablando aquí de fornicación como en una afirmación, como una acusación velada de un nacimiento por fornicación? ¿Por qué mencionan ellos esta frase en medio de este tema y de este confrontamiento que vemos aquí? 41. Ustedes hacen las obras de su padre. Vamos a ver de qué padre está hablando el maestro Yahoshua en el verso 41. Ellos dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un solo padre, Elohim. Bueno, aquí volvemos a ver los dos padres que se han mencionado en este texto. El maestro hablaba de su padre Elohim. Ellos hablaban de su padre Abraham, pero ahora ellos están afirmando que son hijos de Elohim, que ese es el padre de ellos. Y vamos a ver la contestación del verso 42. Entonces Yahoshua les dijo, si Elohim fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo he salido y he venido de Elohim. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Vamos a detenernos un momento aquí en este verso 42. El maestro nos afirma, Él ha salido de Elohim y Él ha venido de Elohim. Él no vino por sí mismo, Él fue enviado. 4 argumentos aquí del maestro Yahoshua que pone una distancia entre Él y su Padre en cuanto a unidad identificatoria como nos habían querido hacer creer. Aquí hay uno que es el origen y alguien que sale de ese origen en el verso 42. Hay uno que sale del otro. Hay un Elohim y hay alguien que sale de ese Elohim, que viene de ese Elohim. Ese que viene de Elohim no viene por sí mismo, sino que es enviado por Elohim. Estos argumentos lo hemos visto ya varias veces en el libro de Juan, por eso el libro de Juan es una de las obras que nos clarifican el ámbito y las personas diferenciadas entre el Hijo y el Padre, diferenciándonos el uno en el otro, cada uno en su área de trabajo, en su área de empeño y en sus funciones. Vamos al verso 42. Entonces Yahoshua les dijo, si Elohim fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo he salido y he venido de Elohim. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Y aquí 43.
prácticamente vemos en esta frase, vamos a verla en la otra versión. Sí, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Nos dice esta versión tradicional. Y en la versión israelita nazarena nos dice, ¿por qué no comprenden lo que digo? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? En la otra versión. En la otra versión se habla de mi lenguaje. Él no es que estuviera hablando en otro idioma, simplemente le está expresándose de unas maneras que supuestamente ellos deberían entender y sin embargo no la entienden. Por eso vemos aquí una preocupación del maestro en el verso 43. ¿Por qué no comprenden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. El maestro se autorresponde a su propia pregunta en el verso 43. Ellos no comprenden lo que el maestro dice porque no pueden oír su palabra. Ellos tienen los oídos cerrados para oír la palabra del maestro. Y ahora vamos a ver, habíamos comentado que el maestro más adelante les anuncia quién es su padre, en el verso 44. Ustedes son de su padre, el acusador. Seguramente en la otra versión aparece aparece otra palabra para acusador. Vamos al verso entonces 44. Él arriba nos había anunciado acerca de quién era verdaderamente el padre de ellos, y eso lo vemos en el verso 41. Ustedes hacen las obras de su padre. Ya el maestro aquí está preparándose para la frase 44. Ustedes son de su padre el acusador y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio. No se ha basado en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bien, en verso 44, el maestro nos está haciendo una descripción, nos está pintando este perfil del acusador. Vamos a ver cómo nos relata el maestro, nos da las pautas del perfil de este acusador. Vamos a subrayar. 1. Él ha sido homicida desde el principio. Bueno, desde el principio. Conocemos, si leemos el libro de Génesis 1:1, que ya aparece allí la serpiente antigua, que es solamente una figura de este acusador. Y vemos allí en el comienzo del verso, él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué es un homicida? Un homicida es el que le quita la vida a otro de forma consciente, de forma premeditada, con una intención de sí mismo. Así que tenemos a este acusador con esta característica inicial, homicida, y desde el principio ha estado allí en todas las etapas del ser humano y aún estará mucho tiempo más hasta, como lo hemos visto, como lo veremos mediante el Todopoderoso en el libro de Revelación, hasta pasado el milenio estará este fulanito por allí hasta que le llegue su hora.
Otra característica del perfil del acusador: no se ha basado en la verdad. Por supuesto que no se ha basado en la verdad, porque es el mentiroso desde el principio. Si se hubiera basado en la verdad, entonces no fuera el acusador, no fuera homicida desde el principio. La característica intrínseca del acusador: basarse en la mentira, ser homicida y desde el principio. Y en ese individuo, en ese fulano, entonces no puede haber verdad en él. Si él no se basa en la verdad, por supuesto que tampoco hay verdad en él. Y si no hay verdad en él, entonces lo que él habla es mentira. Y de lo suyo propio habla. ¿Por qué? Porque la mentira no puede venir de otro, sino de él, de el acusador. Por eso comentábamos hace un rato acerca de la mentira y pusimos ese ejemplo, porque hasta la mentirita más pequeña que cualquiera pudiera considerar inofensiva, esa mentira viene precisamente de ese personaje que no habla verdad, no conoce la verdad, no se basa en la verdad no está en él y habla mentira, porque eso es lo suyo. Lo de él es hablar mentira y es el padre, el iniciador de la mentira. Una fuerte, amplia descripción a través de todos los tiempos de este personaje que el maestro llama el acusador, y los acusa de que ese acusador es el padre de ellos. Así que como decimos, una frase muy fuerte en contra de ellos. Vamos al verso 45 entonces, que nos dice: pero a mí, porque les digo la verdad, no me creen. Aquí entonces estamos viendo los polos opuestos. En el verso 44, una mentira, el padre de la mentira, el acusador, y ellos le creen. Por otro lado, en el verso 45, el maestro, hablando la verdad, diciéndoles todas estas cosas que vienen, estas palabras de el Padre Creador, y no le creen. Vamos al verso 46. ¿Quién de ustedes me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Verso 46. Aquí el maestro está disponiéndose para que ellos expresen de qué pecado lo están acusando. Mientras que él les está diciendo la verdad desde hace rato, desde que él empezó su ministerio, les pregunta: ¿por qué ustedes no me creen? Y una frase contundente en el verso 47. El que es de Elohim escucha las palabras de Elohim. Por eso ustedes no las escuchan, porque no son de Elohim. Así simple. El mismo maestro responde a su propia pregunta: ¿ustedes por qué no me creen? El maestro les dice: simplemente porque ustedes no son de Elohim. Si ustedes fueran de Elohim, ustedes me creerían, porque él varias veces nos ha repetido que él solo habla lo que le ve hablar y hacer al Padre Todopoderoso.
Y aquí seguimos entonces con la serie de acusaciones que veníamos enumerando contra el maestro. Estos judíos que están buscando llenarse de razones para acusarlo. Y ahora tienen una nueva acusación. Como el maestro los está acusando a ellos de que ellos son hijos del adversario, del acusador, a ellos responden de la misma manera. Los yahuditas en esa controversia le respondieron: no decimos con razón que tú eres shomronita y que tienes un demonio. Aquí vemos dos acusaciones de estos judíos. Uno, que él es shomronita, y dos, que tiene un demonio. Ya estas personas sucede cuando ya no encuentran argumentos, ya empiezan entonces a manejar temas fuera del contexto con el fin de enredar lo que pudiera haber sido una lista de razones de parte de ellos. Sin embargo, ya esto se convirtió en no una búsqueda de razones, de un pliego de relacionando todas las acusaciones, sino ya algo, unas ofensas ya a nivel personal. Lo vimos arriba que se mencionó algo sobre la fornicación, en esa ofensa ya personal. Ahora pretenden ellos ofender acusando de que el maestro es shomronita y de que tiene además un demonio. ¿Por qué puede ser shomronita una ofensa para nuestro maestro equiparada con tener un demonio? Están mencionando los dos temas en la frase 48. Tú eres shomronita y tienes un demonio. Dos cosas que aparentemente pudieran estar relacionadas. En la versión tradicional dice: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios. Habíamos visto que había una mala relación de parte de los judíos, no tanto de los shomronitas a los judíos, pero sí mucha de los judíos contra los shomronitas, empezando pues por el lugar del templo. Ya habíamos mencionado ese tema, inclusive en la parashá que recién hemos considerado, está ese tema de el monte en el cual ellos habían establecido, los shomronitas habían establecido el lugar de culto, contrario al tema que manejaban los judíos. De manera que había una animadversión de los judíos hacia los shomronitas. No de igual intensidad en el sentido contrario, pero también eran de alguna forma correspondidos en esta enemistad. Así que acusar a una persona que era shomronita era prácticamente acusarla de idólatra y de que no cumplía la Torah. Y además lo acusan de tener demonio, así simplemente ya con acusaciones personales que no tienen un fundamento real como para adicionarse a un pliego de acusaciones. Yahushua respondió: yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Bueno, aquí estamos entonces viendo la respuesta del maestro en el verso 49. El maestro simplemente, así como ellos no tienen una prueba para demostrar esto, la prueba del maestro es que él honra a su
Padre. Todo lo que ha hecho el Maestro hasta ahora ha sido para honrar al Padre, para darle la gloria al Padre. Recordemos que cada vez que había un hecho sobrenatural, un milagro, digámoslo así, en el entorno y por el Maestro Yahoshua, se le daba la gloria al Padre Todopoderoso. Así que todo lo que ha hecho el Maestro, además de hacerlo, porque lo ha visto hacer al Padre, ha sido para honrar a su Padre. Pero ustedes me deshonran, verso 49, vosotros me deshonráis. Aquí con esta acusación, simplemente él ya está preparando su argumento, el Maestro, para definitivamente ya colocarlos a ellos en ese lugar de oponentes declarados que simplemente están deshonrándolo a él, quitándole el honor, haciéndole acusaciones sin fundamento y sin pruebas, mientras que con eso buscan es sus propias glorias, juzgando lo que no tienen derecho de juzgar, simplemente buscando su propia gloria, acusando a otra persona. De esa forma deshonraban al Maestro con estas calumnias de que tenía un demonio, no tanto acusándolo de que era Shomromita, porque el Maestro estuvo ya allí en esa zona cumpliendo parte de su plan. Verso 50 nos dice, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Aquí entonces están los dos grupos, el Maestro que no busca su gloria y el otro grupo que busca su propia gloria por medio de juzgar y por medio de estas acusaciones mentirosas. Y en el verso 51, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, versos 50 y 51. Recordamos siempre cuando el Maestro utiliza esta expresión, en verdad, les digo que si alguno practica mi mensaje, nunca verá la muerte para siempre. Aquí vemos por segunda vez el Maestro sugiriéndoles a ellos que si ellos practican su mensaje, aún todavía tienen un chance de no ver la muerte para siempre. Ya habíamos visto al Maestro dándoles a ellos otra oportunidad y aquí estamos viendo nuevamente otra oportunidad. Todavía, a pesar de que lo deshonran, a pesar de que lo calumnian, a pesar que utilizan todos estos subterfugios para acusarlo con mentiras y con calumnias y con ofensas, él todavía les dice, todavía ustedes tienen chance de practicar mi mensaje. Nunca verá la muerte las personas que practican su mensaje. Lo habíamos visto más arriba, las dos condiciones, no solamente creer en él, sino practicar y seguir su mensaje. Pero ellos siguen, todavía se van hasta endureciendo más, cada vez más endurecidos. En el verso 52 le dijeron, ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi mensaje, nunca gustará la muerte para siempre. Verso 52. Definitivamente estas personas estaban fuera del contexto del Maestro, fuera de la esencia, del espíritu, de la enseñanza del Maestro. El Maestro les habló aquí en el verso 51 de la muerte y ellos en el verso 52 expresan que
lo que ellos entienden por muerte es la muerte física. El maestro no está hablando de una muerte física. El maestro está hablando de una solución para esa muerte física. Vamos al verso 52 nuevamente. Lo acusan de que está hablando fuera de la verdad porque está diciendo que el que guarde su mensaje no gustará la muerte para siempre. Están ellos allí en esa carne, en esa posición humana de terquedad absoluta que no los deja siquiera razonar un poco en la mente, tratar de entender un poco estas frases del maestro que nosotros la entendemos porque el Todopoderoso nos puso estos escritos para darnos esa oportunidad y le agradecemos con todo el amor y el corazón que haya tenido esa preferencia para las personas de estos tiempos. Pero en aquellos días y hace apenas un poco más de 2000 años no estuvieron en capacidad en su corazón de abrir su entendimiento con una posición siquiera positiva o abierta para tratar de entender el lenguaje que hablaba nuestro maestro. Por eso nos dice el maestro, ustedes no entienden. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no me creen? Y él mismo a veces se responde a sí mismo. El maestro nos responde por qué no entiende. Y en el verso 53 siguen ellos en esa discusión. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, quien murió, o los profetas, quien también murieron? ¿Quién pretendes ser? Aquí entonces ya vamos a ver si realmente se acercan un poco a entender que el maestro está hablando de algún tema o manejando una perspectiva diferente a la que ellos están entendiendo. Aquí están hablando del padre Abraham, de la muerte física, de todos los profetas durante todo el tiempo que también murieron de manera física. Y el Mesías está hablando de una muerte que no es para siempre. Y entonces se preguntan ya como una afirmación final con el fin de que él se autodefina delante de ellos. Yahoshua en el verso 54 respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quienes ustedes dicen es nuestro Elohim. La respuesta del maestro: él no se glorifica a sí mismo, porque su gloria de esa manera no es nada. El que lo glorifica es su Padre, ese del cual ellos dicen es nuestro Elohim. Y le sigue aclarando: y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco sería mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Aquí vemos entonces ¿alguna persona quisiera hacer algún comentario? Estoy en el estudio. Estás en el estudio. Muy bien. Entonces seguimos en el verso 55. Palabras del maestro contra estos yahuditas que lo están atacando, ofendiendo, calumniando, deshonrando al maestro. Y sin embargo, en esa misericordia
del Padre Todopoderoso y del Hijo, Él aún les dice: si ustedes practicaran mi mensaje, no verían esa muerte para siempre. Sin embargo, ellos siguen en esa actitud dura y siguen sin entender. Verso 55. Y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes. Así que aquí el maestro les está diciendo a ellos que son simplemente unos mentirosos y que él simplemente conoce al Padre Todopoderoso y cumple su palabra. Y nos dice en el verso 56, que es lo que ellos no entienden: Abraham, su padre, se alegró de ver mi día. Él lo vio y se gozó. Esto lo podemos entender en el verso 56, en el episodio de Abraham e Isaac. Allí pudimos ver una proyección profética del Hijo. Y por eso Abraham se expresó de la manera en que el Padre suministraría el cordero para el sacrificio. Y se gozó Abraham, no lo vio en carne, pero lo vio en forma profética. Y aquí nos dice el maestro: Abraham lo vio, él vio el día del Mesías y se gozó. 57. Y siguen estas personas en el verso 57, dirigentes yahuditas. Entonces le dijeron: tú todavía no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Bueno, interesante aquí, que aquí le han puesto una edad al maestro. Así que podemos concluir que esta edad que le pusieron estos judíos al maestro en aquellos días, en medio de esa discusión, menos de 50 años. Recordemos que en los tiempos antiguos y aún en aquellos tiempos la vida de las personas tenía una cuenta más larga. Ellos le dicen: bueno, pero si tú todavía no tienes ni 50 años, ¿cómo dices que has visto a Abraham? ¿Qué nos indica esta frase de estos dirigentes yahuditas? Lo vemos allí exactamente en la versión tradicional. Aquí ellos no han entendido que se está hablando de una profecía que vio Abraham. Aquel día vio esa proyección para esos miles de años más adelante. Abraham la entendió. No la vio en su vida humana y física realizada, pero la vio en una forma profética. En el verso 56. Ellos todavía, estos dirigentes yahuditas, no entienden estos temas proféticos. El maestro les sigue explicando, a ver si se les enciende esa chispa de entendimiento. Les está dando otra oportunidad más. Ya le ha dado varias oportunidades, ahora vemos otra oportunidad, tratando de que ellos vayan entendiendo quién es Él, ese del que hablaron todas las profecías y del que habla todo este libro. Y nos dice el maestro que el pasaje de Abraham está hablando de él. En el verso 58, Yahoshua les dijo: en verdad les digo que desde antes que Abraham naciera, yo existía. Bien, para eso parece que esto les llenó la copa, como se dice por estas tierras en forma coloquial. En el verso 59, entonces cogieron piedras para tirárselas.
Pero Yahoshua se ocultó y salió del templo. Vamos, estamos viendo aquí unas personas tirando piedras en el templo, en alguna de las partes del templo. Y estamos viendo aquí que el Mesías estaba en una discusión muy fuerte en el templo. Estaba dentro, porque si salió del templo era porque estaba dentro del templo. Y esta fuerte discusión se originó, se realizó en algún recinto dentro del templo. Y en la frase 58 ya vemos entonces el tema de la preexistencia de el Mesías. Es otro tema de estudio que tenemos por allí y que se presta para mucha discusión en todas las denominaciones, y hay varias posturas acerca del tema de la preexistencia, y precisamente este verso 58 es uno de los versos que se utiliza en esa discusión. Aquí el mismo Yahoshua, el Mesías, nos informa que él vivía antes de Abraham. Esto llenó la copa de estos dirigentes yahuditas y tomaron piedras para tirárselas, pero Yahoshua se ocultó y salió del templo. Luego esta fuerte discusión se realizó dentro del templo. Vamos a hacer una pequeña pausa para que alguna persona nos pueda aportar alguna nota, algún comentario, algún verso, alguna referencia. Adelante. Sí, voy a hacer un comentario sobre las palabras del maestro. Pues vemos que son palabras duras que el Mesías ha dicho a los judíos, y también es para nosotros hoy en día, no solamente para los judíos de aquel tiempo ni de los pasados, sino que también nos habla a nosotros hasta hoy en día de esas fuertes palabras que él dijo. Y si nosotros vemos la palabra del Mesías, son dirigidas a aquellas personas que son esclavos del pecado, y los que no son esclavos del pecado. Vemos una división de eso, y pues vemos que el maestro está dirigiendo a los que no quieren obedecer a los mandamientos, a los que son duros de corazón. Pero aún así vemos en los siguientes versículos que él está tratando de explicarle como hoy en día nos tratan de explicar las cosas también por medio de sus siervos, por medio de sus hijos que se están levantando hoy en día para que ellos nos expliquen los contextos de esas palabras. Pero hay veces nosotros somos duros también de entender las cosas. Aunque nos expliquen, no llegamos a entender a las cosas. Pero le damos gracias al Todopoderoso por su misericordia, que cada día por nosotros pues vamos entendiendo poco a poco por la sabiduría que Él nos da para entender de su palabra. Si no fuera por Él, yo creo que no sé qué haríamos en esas cosas, en esas palabras, de sus contextos así, que estaríamos ciegos también, aunque nos dijeran que somos del acusador, parte del acusador, no entenderíamos también si somos parte. Pensamos que nuestra
pues nuestra propia opinión, nuestra propia sabiduría, pensamos que estamos sirviendo al Creador, pero vemos, gracias al Todopoderoso por su verdad y su misericordia hacia nosotros, pues nos está abriendo los ojos, quitando el velo poco a poco para nosotros, para entender las cosas. Y como dice la misma palabra en los Proverbios, no me acuerdo qué capítulo es, hijo mío, no seas sabio en tu propia opinión, dice, y yo recuerdo esa palabra, y pues toda la sabiduría que viene para obedecer los mandatos del Todopoderoso vienen del Todopoderoso, porque donde hemos leído capítulos, como bien dice el Mesías, nadie viene en pos de mí, sino el Padre que me traiga. Vemos que solamente gracias a Él, al Todopoderoso, porque las palabras fuertes, no solamente por los pasados, sino que por los presentes hoy en día, también para nosotros y para las generaciones, nuestros hijos, nuestros padres y los niños que están creciendo, son todos para la gente esas palabras. Correcto, muy correcto. Esa referencia que nos menciona está en Proverbios 3, 7 al 12. No seas Sí, sabio en tu propia opinión, teme al Todopoderoso y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Todopoderoso. Proverbios 3, 7 al 12. No seas sabio en tu propia opinión. Muy bien, muy amable por su aporte, muy interesante. Bien, entonces hemos concluido el capítulo 8 y prácticamente hemos visto varias contiendas, varios enfrentamientos verbales y aún agresiones con piedras y otras actitudes agresivas por parte de estos judíos. Y sin embargo hemos visto la misericordia de unas frases en las que aún todavía, si pusieran tal vez un poco de atención, estas personas pudieran entender, abrir su corazón, ponerse positivos en una actitud de verdadero interés y pudieran recibir estas enseñanzas del maestro. Bien, aquí hay un cambio de escena en el capítulo 9, verso 1. Vamos a continuar con la lectura. Y nos dice el texto: al pasar adelante, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿por el pecado de quién nació ciego ese? Ups, bien interesante este asunto aquí. Bueno, aquí estamos viendo al maestro en un grupo con sus discípulos. Puede que sean solamente sus 12 o sus 12 más, otro grupo más, algún otro grupo que siempre le seguían con esa avidez de escuchar sus palabras y ver sus milagros, como lo vimos anteriormente. Este hombre que se menciona aquí es un ciego de nacimiento, o sea, no es una persona que adquirió la ceguera después de haber nacido, nació así.
Aquí hay una pregunta que nos hace reflexionar acerca de estas creencias que tenían muchas personas acerca de aquellos pecados hereditarios. Ya hemos visto en algunas porciones anteriores que se nos maneja este tema y vamos a ver la respuesta al respecto del maestro. Observemos aquí que son los discípulos. Suponemos que los discípulos son unas personas que además de hacer compañía al maestro durante cierto tiempo han debido ir aclarando todas estas doctrinas no muy correctas que manejaban todavía de manera popular en las tierras de Israel, en todas las zonas, porque recordemos que algunos de estos discípulos venían de Galilea, algunos. Y esta pregunta es bien curiosa, porque ellos preguntan, ¿por el pecado de quién nació ciego ese? Este es otro tema también que se da para que investiguemos y estudiemos acerca de el pecado hereditario. Vamos a ver la respuesta de el Mesías. Yahoshua respondió, ni pecó él ni sus padres. Eso fue para que se manifestaran en él las obras de Elohim. El hecho de que los discípulos hubieran hecho esta pregunta nos puede dar a entender que en algunos casos el nacer o el tener algún defecto físico o sufrir alguna enfermedad era por causa de un pecado. Y aquí vemos que Yahoshua le responde que una de las razones por las cuales esto se puede considerar como una oportunidad para que el Todopoderoso manifieste sus obras. Vemos la respuesta del maestro en el verso 3. Ni él pecó, ni sus padres pecaron. ¿Por qué? Porque se entendía a veces en algunas regiones o en algunas sectas o grupos que el pecado causaba alguna enfermedad, que una enfermedad era causa de o causa de un pecado en particular, o que la persona había heredado el pecado de sus padres. En algunas parashá hemos comentado sobre este tema, estemos pendientes de este tema de la herencia del pecado de generación en generación, de 1000 generaciones, etcétera. Ese es un tema también bastante controvertido. Sin embargo, estamos viendo aquí la respuesta del maestro. Esta persona es ciega de nacimiento, pero él no pecó, ni sus padres pecaron. O sea que esta persona es ciega, pero no es por culpa de un pecado de él mismo, ni por culpa de un pecado de sus propios padres. Eso fue para que se manifestaran en él las obras de Elohim. Y en el verso 4 dejamos ese tema para cuando la parashá correspondiente nos hable de ese tema. Verso 3. Verso 4. Tengo que hacer las obras de el que me envió, mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, soy la luz del mundo. Bien, aquí tenemos unos detalles interesantes. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Este verso nos pone a meditar y a reflexionar acerca del día y de la noche, y de que el día tiene unas oportunidades diferentes a las que tiene la noche.
Observemos aquí que el maestro trabaja durante el día. Y podríamos concluir que él no trabaja de noche, porque él dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Él tiene que hacer las obras del que lo envió durante el día. Así que reflexionemos acerca de esta manera de trabajar del maestro. El maestro trabaja durante el día. Hemos mencionado y las palabras del maestro y las enseñanzas de los escritores nazarenos nos indican que nosotros deberíamos seguir el ejemplo de nuestro maestro. ¿Y por qué no hacer? ¿Por qué no trabajar? ¿Por qué no manejar los horarios que manejaba el maestro si queremos seguir sus pasos, si queremos ser imitadores de él? Lo vemos aquí en el verso 4. Él hace las obras de su Padre, que es el que lo envió, mientras dure el día. Y curioso que esta frase él la anuncia después de que identifican a un hombre ciego de nacimiento. Entonces aquí tenemos una especie de alegoría o parábola o simbolismo. Aquí hay una persona que es ciega de nacimiento. Pero el maestro nos dice en el verso 5 que él es la luz del mundo. Una persona ciega de nacimiento es como si estuviera en la oscuridad, como si estuviera en la noche. Y una persona que está en la oscuridad, en la noche, prácticamente no puede trabajar. Es poco lo que se pudiera trabajar. En los tiempos modernos, pues las cosas son muy diferentes. Está la luz eléctrica, está todo funcionando como si fuera de día. En aquellos tiempos no, y el maestro nos habla que ese es su horario de trabajo. Él trabaja de día y la noche no es para trabajar. Y aquí tenemos a una persona que está ciega de nacimiento, que está en la oscuridad, y el maestro es la luz del mundo. Así que tenemos dos contrastes. Un ciego es la persona que no puede ver, es una persona que está en oscuridad. Una persona que puede ver la luz. Él es la luz del mundo, nuestro maestro. Él trabaja en el día donde está la luz del sol, donde se realiza la mayor cantidad de trabajos normalmente. Y él se anuncia en el verso 5 como la luz del mundo. Bien, vamos al verso 6 para seguir con este pasaje. ¿Cuál es el escenario? Los personajes, un ciego de nacimiento, los discípulos y el Mesías, en algún lugar cerca de Jerusalén. Vamos a ver el verso 6, el proceso que hace el maestro, que también ha dado lugar para algunas especulaciones acerca de estos elementos que utiliza el maestro para traerle la luz a esta persona que era ciega de nacimiento, que no era porque había cometido un pecado ni él ni sus padres. Aquí vamos a ver un hecho portentoso que también será para darle la gloria al Padre Eterno Todopoderoso. Vamos a ver el procedimiento que utiliza el maestro. Dicho esto, después de que él dijo que él es la luz del mundo, ya lo habíamos visto esa expresión un poco antes en el mismo libro de Juan. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva
y con el lodo untó los ojos del ciego. Esta frase ha dado mucho a especulación, inclusive los cabalistas también utilizan este verso para apoyar sus ideas, sus enseñanzas. Bien, en todo caso, estamos viendo dos elementos que el maestro está utilizando. Él escupe y con esa saliva hace una especie de lodo con la tierra. Aquí tenemos la tierra y la saliva formando, podríamos decirlo, una especie de compresa que el maestro va a colocar sobre los ojos del ciego. Una compresa, un material que el maestro fabrica con saliva y con tierra formando una especie de lodo. Eso ha dado también para mucha especulación con respecto a la sabiduría del maestro en cuanto a la sabiduría con respecto a temas medicinales. Y bueno, hay cantidades de teorías con respecto a esto. También un tema que pudiera darnos lugar a investigación más profunda. Aquí vemos que el pasaje continúa informándonos lo siguiente. Después de esta aplicación, después de esta aplicación de lodo con saliva en los ojos de este ciego, el maestro le ordenó que se fuera al estanque de Shiloh a lavarse. Aquí en el verso 7 nos dan un significado de la palabra Siloh. En la versión tradicional dice Siloé, Siloé, que traducido es enviado. Siloé, enviado. Shiloah en hebreo, enviado. Así que él fue, se lavó y regresó viendo. Bien, aquí hay unos elementos que nos pueden poner a pensar en qué simbolismos más profundos tiene toda esta parte del pasaje. Una sustancia hecha con tierra y con saliva que se formó un lodo, y de ahí enviado a lavarse en el tanque de Siloh, que significa enviado. Así que él fue, se lavó y regresó viendo. Como habíamos visto, el maestro se autodenomina como la luz del mundo. Interesante que ese estanque significa enviado. Interesante que en ese estanque hay agua, y por supuesto que es agua corriente. Es más, por allá en Jerusalén hemos visto algunos videos donde todavía existe ese estanque. Así que tenemos que el estanque significa enviado, y ese estanque tiene agua, y él se lavó y recuperó la vista, regresó viendo. Podríamos enlazar el nombre de este estanque, el hecho de que tiene agua, el hecho de que se hace una inmersión por orden del maestro, y por medio de esa obediencia el ciego recuperó la vista. Entonces tenemos que estar muy pendientes
de cada palabra y de cada frase. Por eso es importante, y tan importante es este pasaje, que en las versiones, en todas las versiones, aparece la traducción de la palabra Siloé, que significa enviado. Eso con el fin de que podamos enlazar el hecho de que una persona hace una inmersión cumpliendo una orden del maestro en un lugar que se llama enviado. Es como si este estanque fuera el mismo maestro. Él es el agua de vida y además es la luz del mundo. Entonces ya podemos comprender todos estos hechos que aparentemente uno ve la película y dice, ah, sí, son milagros. Pero más allá, el significado de cada elemento que está involucrado en estos pasajes tiene una connotación todavía más profunda que podemos enlazar con toda la enseñanza del maestro y con todo lo que tiene que ver con el plan, con su propia definición, con todas las profecías cumplidas en el maestro. Así que tenemos aquí una especie de alegoría por medio de elementos que el maestro utiliza para enviarnos todavía un mensaje más profundo. No es un simple milagro que sucedió aquí. Es un milagro con una connotación que nos indica un tema del lavamiento, de la inmersión del nombre del enviado, de recuperar, salir de la oscuridad, salir a la luz, porque Él es la luz del mundo. Y todo ese pasaje que empezó en el verso 1 del capítulo 9 de Juan. Vamos a ver ahora entonces las reacciones desde el verso siguiente. Bueno, vamos a leer un poco este verso y dejamos la inquietud y la preparación de este punto en un punto alto, este tema en un punto alto de expectativa para, mediante el Todopoderoso, seguir el estudio en la siguiente sesión. Después de que esta persona regresó, en el verso 8, los vecinos y los que antes lo habían visto que era un mendigo, procuraban, preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, ese es, y otros, no, pero se parece. Y él decía, yo soy. Entonces le preguntaron, ¿cómo se te abrieron los ojos? Y él respondió, el hombre que se llama Yahoshua hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Shiloah y lávate. Entonces cuando fui y me lavé, recibí la vista. Muy bien, entonces vamos a hacer la pausa hasta este verso. Mediante el Todopoderoso seguiremos con el estudio y el análisis y escudriñando cada frase, cada palabra. Por eso es interesante que conozcamos y empezamos a conocer las palabras en hebreo y entendiendo que, a pesar de que hayan querido decirnos lo contrario, todos, desde el Génesis 1.1 hasta la última letra del libro de Revelación, fue escrita en el idioma, en el lenguaje de ellos. Muy bien, entonces, por favor, Manuel Acevedo nos cierra esta sesión de estudio, por favor, adelante. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este momento, por este estudio que hemos tenido, que sea cada uno de nosotros provecho para hacerla por obra de lo que
vamos aprendiendo poco a poco de tu santa palabra. Y también de los que miran este video, que tú los ayudes, oh Padre, para que tengan entendimiento igual, así como quitas el velo a muchos, así también sabemos que lo harás por medio de tu poder. Gracias por la vida que tú nos has dado, Padre. Alabanza sea a tu nombre cada día. Honra al Mesías. Bendice a cada uno de nosotros en este momento, a nuestras familias, a nuestros padres, hijos, hermanos, hermanas, toda nuestra familia. Bendice a don Jaime por donde está con su familia, en su país. Bendice a la compañera Silvana por donde está con sus familiares. Protégelos, oh Padre, que tú seas nuestro guiador en cada momento de nuestras vidas, que tú seas el que nos guíes en ese camino que tú nos dices en tu palabra. Perdona nuestras ofensas que hacemos cada día, Padre. Ayúdanos para seguir luchando cada día. Ayúdanos para entender tu palabra. Hay veces se nos hace difícil muchas cosas, pero gracias a ti por tu grande misericordia sobre cada uno de nosotros. Nos abres nuestra mente para entender tus palabras. Gracias, Padre. Y si mañana nos das vida, también tendremos otro estudio de tu palabra. Bendice a tu pueblo santo de Israel. Bendice a Jerusalén también. Y bendice a todos en este mundo, a los que sufren, donde hay mucho sufrimiento de este virus. Que tu misericordia esté con ellos y que tú los guíes hacia en el camino recto de tu palabra. Bendice a todos, a los gobernadores, a los presidentes de cada país, porque tú los has puesto a cada uno de ellos. Y gracias te damos, oh Padre, alabanzas a ti por los siglos de los siglos, en el nombre de Yahushua. Amén. Amén. Muy bien. Un saludo y un abrazo para todas las personas que nos acompañan. Amén, amén. En este día. Amén. Shalom. Shalom. Hasta mañana si Dios quiere. Amén. Sí, hasta mañana. Shema Israel,
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Baruch Shem Kevod Malchuto ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. Baruch Shem Kevod Malchuto ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.